Esta semana en El Visor conoceremos el nuevo libro de Samuel Barranco, El bestiario grotesco de los videojuegos. Hemos venido a presentar El bestiario grotesco de los videojuegos, un libro que es una enciclopedia de monstruos repugnantes del mundo de los videojuegos y que salió hace ya un tiempo, en diciembre de 2024, bueno, lleva un poquito más de un año en el mercado. Y nada, es mi primer libro, así que estoy muy contento porque digamos que jamás me esperaría que mi primer libro fuese con una edición tan elaborada y tan currada por parte de la gente de GamePress, así que estoy súper contento con él. La música a mí siempre me apeteció mezclar géneros que a lo mejor no es habitual mezclarlos, siempre he sido muy experimental en ese sentido. Pues aquí me pasa una cosa parecida. Yo estaba leyendo un libro sobre monstruos del cine japonés, del género Tokusatsu, de Godzilla y todo este rollo, y dije, joder, ¿cómo molaría un libro como este, pero de monstruos de videojuegos? Y no existía. Estuve buscándolo en internet, estuve viendo a ver si incluso en habla inglesa o no se había hecho nada parecido, y dije, bueno, tío, a mí me gustaría que existiese este libro, entonces voy a hacerlo yo. Básicamente, cuando veo que no existe, digo, pues lo voy a hacer yo. Y yo no es que tuviese unos conocimientos así como profesionales para crear un libro, o sea, yo no me considero escritor, yo soy letrista en la música, pero yo lo que soy es compositor, soy músico por encima de todo. Y yo siempre he tenido como mucho respeto a este mundillo. Esto no es mi profesión, no se parece a mi profesión. Entonces yo fui con un poquito de pie de plomo, digo, voy a ir escribiendo unas paginitas, ves cómo va avanzando y maquetando un poco, porque yo en su día ya había maquetado algunos libros así no tan ilustrados, pero ya había maquetado cosillas, entonces dije, bueno, me voy a poner poco a poco. Y me puse poco a poco y fui avanzando y vi que eso iba funcionando guay. Ha salido digamos, del corazoncito, porque yo ya tenía mucho... O sea, a mí esto es algo que me apasiona mucho, siempre me ha apasionado mucho los monstruos del mundo de los videojuegos. Entonces yo conocía ya un montón. Y yo siempre he estado friqueando ahí en canales de YouTube, bicheando juegos raros de los 90 y bueno, de un poco de toda la época, pero me gusta mucho esa época de los 90, de las plataformas, de los rollos Shinobi y todo eso. Y juegos que no conocía, me ponía ya a investigar un playthrough, o sea, como alguien jugando el juego entero, iba pasando y iba viendo como los monstruos que había y era como, joder, qué guapo este, qué chulo este. Y entonces fui como investigando. Esto yo lo hacía antes de ponerme ya con el libro, porque me interesaba mucho el tema. Y luego ya, pues eso, cuando me puse ya fue como, coño, esto al final es como hacer una especie de tesis sobre esta fricada, ¿no? Que es los monstruos grotescos dentro de los videojuegos. Entonces, pues al final hay mucha información de cada juego, igual no mucha, pero bueno, de los clásicos sí, de Resident Evil, pues te vas a encontrar de todos los juegos, te vas a encontrar definiciones de los monstruos, su historia, sus cosas, y además que yo lo he jugado mucho, yo me conozco también. Y luego, en juegos más raros, pues ya era indagar más, ahí ponerse, incluso en algún foro japonés había peña que había escrito sobre algún determinado monstruo, entonces me interesaba mucho, yo por ahí copiaba, veía la traducción, decía, bueno, iba como interpretando cosas, y porque ahí había juegos muy raros, juegos que nunca salieron en Japón, o sea, que solo salieron en Japón, pero no salieron en Europa, y que gracias a internet hemos podido como rebuscar ahí un poco de la chicha que había, ¿sabes? Al final es eso, una tesis, básicamente, sobre monstruos grotescos de videojuegos. No solo son, digamos, capturas del propio juego, también arte conceptual, bocetos originales, escaneos de los manuales de instrucciones, de todo eso. Al final hay gente muy freak por ahí que lo ha ido subiendo y yo pues he ido compilándolo y haciendo, pues, escribiéndolo, lo he escrito yo todo desde cero y sin ChatGPT, sin pasarlo por ChatGPT, así que yo me he basado principalmente en lo grotesco, pero lo grotesco puede ser un poco ambiguo porque tampoco quería caer en solo meter monstruos que son, digamos, tripas y pieles colgando, y como por ejemplo el monstruo final del Resident Evil 2, el Birkin, ¿no? Que es una mole ahí como de dientes, granos, como todo, asquerosidad gratuita. He metido mucho de eso, pero también he querido abrirlo un poquito más para que no sea tan... O sea, eso mola mucho, pero no quería que fuese tan aburrido, por así decirlo. He metido también muchos monstruos de estética alienígena, muy inspirado en el trabajo de Giger, del creador de Alien, de la iconografía de Alien. De eso hay mucho en los 90, en los matamarcianos, todo eso.
¿Se pueden considerar grotescos? Yo diría que sí, aunque no es ese rollo que digo de, pues eso, de tripas, de no sé qué. Que insisto que de eso hay mucho también. Hay muchos monstruos sin piel, muchos cabezas gigantes con el cerebro fuera, de eso hay mucho. Ese ha sido, digamos, eso no podía faltar, era imprescindible. Pero luego hay una parte subjetiva ahí en la que yo... a mí hay monstruos que me parecen grotescos que igual a otra persona no le parecen tanto. También he querido meter un poquito de eso. Monstruos más surrealistas, monstruos más raros, más retorcidos. No sé, me viene a la mente Contra, la saga Contra, que tiene monstruos que mezclan lo cyberpunk con la estética esa de Alien, pero como futurista, como más digital, como todo ese rollo así mezclado. A mí me ha interesado mucho, y al final también es pues un trabajo de apreciación, un trabajo de apreciación, ¿sabes? De todo este trabajo que ha hecho pues, los grafistas de la época. Insisto que también hay cosas de las últimas décadas, pero yo estoy más interesado en las de los 90, porque para mí es como el pico del arte, del pixel art. Y yo tenía ya un bagaje en el mundo de los videojuegos, siempre me ha interesado mucho todo lo que venían siendo los monstruos. Los protagonistas no me han interesado, me han interesado siempre los monstruos. Y entonces yo conocía pues como mucho de, pues, el nombre antes Resident Evil, pues imagínate todo lo abarcable, Contra, Super Metroid, o sea, siempre hay... en cada juego de época, sobre todo, siempre había algún monstruo así como que se podía sacar ese rollito así como más asquerosillo. Y me han sorprendido mucho juegos que yo no conocía, juegos japoneses, sobre todo, que nunca llegaron a Europa. Ahora mismo sí me viene a la cabeza Igen Intengao, que es un juego que solo salió en PC Engine en Japón. Que claro, PC Engine es una consola que en Japón tuvo, no sé si 700 juegos o más, y aquí en España o en Europa tuvo 30 o así. Y entonces hay un montón de cosas que no nos llegaron nunca, y de hecho hay una labor de investigación de buscar qué monstruos había en esos juegos, y hay auténticas barbaridades. Hay monstruos con historias rarísimas que, claro, he tenido que friquear ahí en foros japoneses traduciendo ahí como podía, o gente que ya había subido algo de contenido, que había subido escaneos de diferentes libros de instrucciones de los juegos. Entonces ahí ha habido como, joder, mira, esta ilustración de este manual de instrucciones es el jefe final de aquí, y de ahí se acaba el nombre, se acaba un poquito de, pues eso, la descripción del aspecto, o sea, un montón de... O sea, al final, en resumen es eso, una tesis de monstruos en la que había muchas cosas que me han sorprendido. Me ha sorprendido mucho también las publicidades de la época, que eran muy... Claro, a mí me sale decir que eran muy artísticas. O sea, ha pasado el tiempo y las cosas se ven diferentes, y parece que lo de ahora se hace todo rápido y digital y no lo apreciamos tanto. Pero hay unos trabajos hechos con aerógrafo, hechos a mano, de videojuegos de los 80 y de los 90 que son un absoluto alucine en ese sentido. Para empezar, hay una cosa, y es que el tiempo, cuando pasa el tiempo, digamos que el tiempo deja como una... como, no sé si llamarlo un prestigio, una manera de ver las cosas diferente. No solo es nostalgia, no es solo añoranza, sino ese... No lo sé, es como tú cuando estabas, me imagino, estabas en los 80 haciendo música y tú querías perfeccionar lo máximo posible el sonido. Pero a día de hoy, esa imperfección a la que no se había llegado todavía, la perfección musical a la que hemos llegado ahora, de todo ecualizar lo perfecto, comprimir perfecto, todo eso en los 80 no sucedía, y entonces a día de hoy añoramos ese sonido porque tiene una naturalidad que en esa época no se buscaba, pero que eran orgánica, por así decirlo. A día de hoy también hay muchas más herramientas. Hay muchísimos más artistas por todo el mundo que pueden dedicarse a eso. En esa época, en los 80 y los 90, se pegaban unas palizas a la hora de crear un juego, igual que las que se pegan ahora, pero parece que eso, bueno, eran como 7 personas creando el Super Mario, era como una cosa espectacular, y no, digo, mira cómo mola, ¿no? Esa oficina en Japón, pero luego pues era una mierda, igual que es una mierda ahora, porque depende también de la época. Por ejemplo, en la época de los matamarcianos, una cosa que sucedía mucho es que había muchos monstruos que estaban como adheridos a la pared. Eran como... El propio escenario era músculo suyo o piel, ¿no? Y entonces eso impresionaba mucho. Eso se fue explotando hasta la saciedad, y ya o sea, digamos que se pillaba ese patrón, y ese patrón se repetía. Pues llega un punto en el que a lo mejor pierde
pues ese impacto, ¿no? Esa memorabilidad que decía. Entonces, eso poco a poco, en cada época, va moldeándose. Creo que a día de hoy, en lo indie, está lo más interesante. Por ejemplo, en Undertale, el monstruo final es una cosa totalmente surrealista. No sé si se llamaba Omega Flowey, y es un monstruo hecho... pues además, una cosa muy interesante que está fuera de contexto del propio videojuego. El videojuego tiene una estética y luego el monstruo final llega y tiene otra estética. Eso también hace muy memorable muchas veces a un monstruo. Pues, tío, ha sido una experiencia súper guay. O sea, yo, como decía, soy nuevo en este mundo, entonces no conocía tanto, no estaba tan metido en el mundo de qué editorial hacía qué, y entonces estuve investigando. Yo tenía un par de libros suyos y por eso fue la primera a la que le entré, a la que le presenté la propuesta. Ha sido muy guay. Es una editorial que no es una editorial muy grande, pero tiene una filosofía muy parecida a la mía a la hora de hacer música, y es hacer, digamos, pocas cosas, pero con amor, con cariño, no sacar por sacar, o sea, no basar tu estrategia en sacar mucho, sino que todo lo que saques esté cuidado, esté mimado. Y yo solo había visto en GamePress. Luego, cuando ya me aceptaron la propuesta y estuvimos trabajando conjuntamente, pues eso, ya me di cuenta del mundo editorial como es, ¿no? Que al final vuelvo a lo mismo, es como el mundo de la música, un mundo bastante precario, que se hace lo que se puede y que aún así se hacen, pues eso, trabajos con un material tan guay, pues eso, su tapa dura de un material exquisito, la impresión es espectacular, y en eso ellos son muy quisquillosos con el tema de la calidad, de que todo sea en alta calidad, buen gramaje, todo eso está muy cuidado. Pues mira, el que es gamer se lo va a gozar, eso seguro, porque te interese más o menos el concepto del libro, siempre es interesante ver esas ilustraciones de época o esas capturas de pantalla, o siempre de ahí hay mucha chicha que sacar. En el caso de gente que no se dedica al mundo, bueno, que a lo mejor no está interesado en el mundo de los videojuegos, puede interesarle por el apartado artístico, por verlo como, pues es una recopilación de un arte que se ha hecho dentro de una industria, que es la industria del videojuego, en el que han pasado cosas muy variadas y que a lo mejor no tiene tanto que envidiarle al cine o a otras disciplinas. Yo qué sé, es una manera también de arte contemporáneo. Es una cosa que empezó en los 70, 80 y que no sabemos hacia dónde va a derivar, pero bueno, ya se ha alcanzado como un punto muy álgido, ¿no? Pues eso, en gráficos están ya prácticamente rozando la perfección, entonces tampoco sé hacia dónde se va a dirigir ahora, pero bueno, es eso, es un libro de arte. Si te interesa el arte, puede interesarte mucho. Un saludo a DemonTV, gracias por invitarme aquí al Extra Radio de Madrid. Yo siempre encantado de pasarme por esta zona. Un saludo también a la gente que me conoce, que conoce mi trabajo, y a la gente que ha comprado el libro, pues desearle que lo disfrute lo máximo posible. Si quieres enterarte de las novedades del canal, suscríbete a DemonTV. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y dale like y comparte para llegar a muchos más amigos. 3 sencillos pasos para llegar mucho más lejos.